Bienvenidos una vez más al libro de Génesis y vamos ahora al capítulo número 14. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra y por la bendición de estudiarla, Señor. Ayúdanos a entender, prepara nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos a aplicar cada principio que tú nos enseñes hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el capítulo 14 tiene como dos secciones, pero en ambas cosas vamos a ver algo interesante. El tema es cómo tomar buenas decisiones, y una de las ventajas de estudiar la Biblia justamente es que nos ayuda a tomar decisiones a la manera de pensar de Dios, no tanto a nuestra manera de pensar. Y la manera de pensar de Dios pues precisamente nos hace más sabios cada día. Y todos los días a veces tenemos que tomar decisiones. Algunas son tal vez decisiones pequeñas, pero algunas tienen que ver con decisiones que son para toda la vida, otras que afectan a nuestra vida espiritual. Y por ende, pues es necesario, importante poder estudiar la Biblia y conocer las decisiones que los grandes hombres de Dios tomaron como buenas y evitar las que tomaron como malas también. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos ejércitos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Lo primero que vamos a ver aquí es que hay una especie de guerra tal vez regional, mundial, no sabría decirlo, pero hay una gran región involucrada. Son 2 regiones. Una región tiene que ver con todo el área de Sodoma, Gomorra y lo que estaba alrededor, y la otra región tiene que ver con el área de Babilonia en sí. Y es interesante porque algunos estudiosos ubican este acontecimiento solamente 28 años después de la dispersión de la Torre de Babel. O sea, no es mucho tiempo. Aquellas personas que identifican esto, que son algunos rabinos básicamente, identifican a este hombre Amrafel nada más y nada menos que con Nimrod, que aquel que ya vimos anteriormente también en estos estudios del libro de Génesis. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero muchos coinciden en que esto es cierto. Más allá de ser cierto o no, lo podemos entender de que estamos en un momento, Abraham en medio, y comienza a haber un conflicto. Y este conflicto no es un conflicto nuevo, es un conflicto que ya había nacido en el corazón hace mucho tiempo. Vamos a ver los versos 4 al 10. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los usitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Este es un conflicto, como vimos, ya regional, pero ya nos especifica, son 4 contra 5, pero eran 4 fuertes, grandes, naciones grandes contra 5 más pequeñas. No es que los 5 tenían la ventaja por ser 5, eran 5, pero eran naciones pequeñas. Y dentro de todo esto lo que vamos a notar es que había sido un tiempo de servidumbre, ¿verdad? Un tiempo en que habían servido a este hombre llamado Kedorlaomer por 12 años. En el año 13 pues comenzó esta rebelión, pero en el año 14 pues básicamente terminó esta cosa. Y comenzamos a ver ahora sí pues lo que nos interesa, que tiene que ver todo este conflicto con lo que vamos a ver, con la toma de decisiones. Nos dice el verso 11 y 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron.
Aquí podemos ver entonces, cuando alguien está en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Cómo es que Lot llegó a involucrarse en todo esto? Ya vimos anteriormente de que Lot y Abraham tuvieron un conflicto por la cantidad de bienes que cada uno tenía y tuvieron que tomar caminos separados. Abraham le puso a escoger, bueno, Lot, mira, tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot miró, y dice la Biblia que miró esta zona de Sodoma y vio que era bonita, que era fértil, y dijo, no, ya me voy por allá, a pesar de que había salido ya con Abraham por mucho tiempo, había estado con él, había sido hasta cierto punto criado por él, pero tomó su propia decisión basada en lo que veía. Y él está en medio de este conflicto, salió afectado por este conflicto, precisamente por haber tomado una mala decisión, una de las peores decisiones de su vida. Y la decisión que él tomó, ya lo vimos antes, la tomó solamente por lo que sus ojos pudieron ver. Él juzgó solamente por vista. Eso nos indicaba, recordemos, de que había dos maneras de ver las cosas y de caminar. La una era caminar por fe y la otra es caminar por vista. Y nosotros, usted y yo como cristianos, no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero en este momento Lot ya había decidido mal y le parecía que ese era un buen camino. Pero Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces estamos en esas encrucijadas, irnos a la izquierda o irnos a la derecha. La manera de decidir es precisamente lo que vamos a tratar de ver hoy. Así que ahora entendemos de que una mala decisión llevó a Lot no solo a estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, sino que al estar allí perdió. ¿Qué fue lo que perdió? En primer lugar dice que todo lo que eran las riquezas y provisiones de Sodoma y Gomorra fueron tomadas, pero también fue tomado Lot junto con sus bienes y se fueron. Él fue un prisionero de guerra, fue tomado cautivo, fue un esclavo. Esa era la finalidad de tomar prisioneros en esos momentos. No era para alimentarlos, era para tener esclavos. Entonces Lot fue tomado esclavo por estos reyes por haber decidido mal y estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y seguramente nosotros también hemos estado en algún momento de nuestras vidas así, en el lugar equivocado cuando no debíamos estar ahí y no solo donde no debíamos estar, sino cuando no debíamos estar. Pero no se preocupe, Dios es bueno y de alguna manera Él encuentra la forma también de poderlos ayudar. Y vamos a ver los principios ahora sí para comenzar a tomar buenas decisiones. Versos 13 y 14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Solo como paréntesis, esta es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra hebreo y la usa con Abraham. Y es sorprendente porque vemos de que hay 318 criados nacidos en su casa, no dice adquiridos, sino solamente los nacidos en su casa, que Abraham los preparó y los armó. Si eran 318 aptos para la guerra, ¿cuántos más habrá tenido, verdad? No están consideradas las mujeres, no están considerados los niños, ni tampoco están considerados los ancianos. Entonces, debe haber tenido una riqueza enorme y haber ocupado un lugar muy grande Abraham, pues para tener tanta gente. Imagínense hasta dónde Dios bendijo a este hombre. Pero nos habla también y nos da algunas lecciones. Ustedes y yo sabemos que Abraham caminaba por fe, pero al mismo tiempo que caminaba por fe, era un hombre inteligente, era un hombre también pues prudente y sabio. Y esto nos hace entender que Abraham al parecer comenzó a preparar a gente que tenía en su casa para tenerlos listos en el momento que se los utilice. ¿Qué significa? Él estaba preparado aún antes que el conflicto estallara. Porque en este momento no se puso recién a preparar a sus criados, no se puso recién a entrenarlos, ya los tenía entrenados. Y hay algunas cosas que vamos a entender aquí. En primer lugar, Abraham estaba preparado para defender a su familia. Porque vimos que Abraham salió de Ur, llegó a tierra de Canaán, se fue a Egipto y regresó a tierra de Canaán. Pero en todo ese trayecto, Dios lo siguió bendiciendo, pero vemos de que él sabía de que tenía que estar listo para proteger a su familia en el momento que esto sea necesario. También Abraham estaba preparado para defender los bienes que estaban junto con su familia, las cosas que Dios mismo le había provisto. Y eso es importante entenderlo porque a veces no valoramos las cosas que Dios nos da y no estamos preparados para poderlas cuidar. Y también Abraham estaba preparado para cosas que aún no había sucedido.
Una guerra de esta magnitud es la primera vez que se nombra en la Biblia, una guerra regional. En este mundo donde todavía no era tan poblado, donde todavía la humanidad no se había dispersado aún sobre toda la tierra. Entonces era un conflicto casi que mundial en este momento. Y no había pasado antes, al menos la Biblia no lo dice. Pero al igual que Noé, él se enfrentó a las cosas que todavía no habían pasado. Y eso es precisamente caminar por fe. Porque la Biblia nos habla de que caminar por fe es tratar de caminar en las cosas que aún no se ven, pero que ya para nosotros están hechas por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y una de las cosas en las que usted y yo debemos estar preparados siempre, en estos tiempos especialmente, es en su palabra. 1 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la finalidad lo dice aquí: el hombre tiene que estar preparado. Y una de las cosas que nos ayuda a prepararnos es justamente tomar buenas decisiones. Otra cosa importante para tomar una buena decisión es ser una persona estratega, ¿no? Aplicar buenas estrategias antes de usarlas. Dice versos 15 y 16: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó. Y les fue siguiendo hasta Hoba, en el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Abraham tuvo una estrategia, y es interesante analizarla. Él agarró a esos 318 hombres, más sus aliados. Recuerda que vimos anteriormente que él tenía 2 aliados también allí, y decidió atacar, organizarlos en grupos, atacar de noche, y atacar inmediatamente para no dudar. Dios no dejó a Lot abandonado. A pesar de la decisión mala que él había tomado de estar en ese lugar, haber decidido no por fe, sino por vista, en su carne, Dios no lo abandonó. Dios usó a Abraham, un hombre de fe, para poder sacarlo precisamente de ese lugar, para poder rescatarlo. Así que si usted también ha tomado una mala decisión y está en el momento equivocado y está en el lugar equivocado, tenga fe. Porque Dios puede usar a alguien más también para ayudarle a salir de donde está. Y usted también colabore, por supuesto. Y vamos a ver de que Abraham tuvo 4 cosas importantes para tomar estas decisiones y para tener esta estrategia. En primer lugar, Abraham tuvo fe. Esto es lo que lo empujó a tomar cartas en el asunto. Nadie le obligó a Abraham a involucrarse en un conflicto. Nadie le dijo a Abraham: ve y rescata a tu sobrino. Fue su propia decisión porque sabía que Dios estaba con él. Segunda cosa, Abraham cuidó su corazón. Recuerde que tuvo conflictos con su sobrino y Abraham mismo dijo: ¿sabes qué? Apártate de aquí. Pero en su corazón, él no albergó el odio, él no albergó el resentimiento. Así que él cuidó su corazón de mantener el amor a su sobrino. Lo siguiente es que tuvo aliados. Tuvo personas que le ayudaron en el camino para emprender este rescate de su sobrino. Y eso es importante también entenderlo, porque nosotros hemos sido creados para ser seres sociales, pero debemos saber de quién nos vamos a rodear. Personas que realmente nos van a ayudar. Y Abraham en este momento se alió con personas que sabía que le podían ayudar. Así que si usted tiene un problema, no sabe qué decidir, pues busque personas que sean sabias. Personas que sabe usted que les va a ayudar a decidir de una manera correcta. Y la siguiente cosa, por supuesto, fue luchar. Pudo haberlo pensado, pudo decir: Dios está conmigo, pudo tener aliados, pudo cuidar su corazón, pero si no entraba en acción, no servía. Así que esta es otra cosa importante. Nosotros podemos decidir, pero es importante entrar en acción para poder ver los resultados, ¿verdad? Y además, el resultado de todo esto es que Abraham pudo recuperar a Lot, los bienes que había perdido Lot también, y las mujeres, dice, y las demás gentes. O sea, el actuar de Abraham no solo benefició a su sobrino, sino a otras personas más que estaban padeciendo juntamente con él. Y de la misma forma, si Dios quiere rescatarlo de algún lugar, lo va a rescatar a usted, pero ese rescate va a afectar a las personas que están a su alrededor y también pueden ser libres. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si una persona se convierte en una casa, la bendición de Dios puede alcanzar también a que las demás personas en esa misma casa se conviertan, cambien su corazón hacia Dios.
Pero ¿qué más has perdido? De pronto has perdido el ímpetu con que empezaste en tu vida cristiana. De pronto ya no quieres orar, o de pronto has perdido las ganas de leer la Biblia, has perdido la fe. No lo sé. Pero Dios puede usar a alguien para que te ayude a recuperar aquello que has perdido. Luego vienen las opciones. Abraham también tendría que decidir. Aquí ya tomó una decisión y la decisión fue entrar en acción por el bien de alguien más. En este caso su sobrino. Y ahora se va a enfrentar a otras dos decisiones y posiblemente estas van a presentar un panorama muy diferente, porque ya no se trataba de entrar en conflicto, ya la guerra había terminado, Abraham había ganado y ahora estaba a punto de encontrarse con dos personas muy diferentes. Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham regresaba victorioso, ¿verdad? Venía de una victoria, andaba con el ánimo arriba. O sea, Dios me ayudó, hemos rescatado, hemos obtenido los resultados adecuados. Y le sale al encuentro este hombre, el rey de Sodoma. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene que el rey de Sodoma haya salido hasta ahí? Recuerda el tipo de vida por el cual Dios tuvo que destruir estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces el rey de Sodoma estaba representando en este momento a la forma de vivir mundana de aquel tiempo. La forma de vivir de libertinaje, la forma de vivir totalmente en la carne de aquel tiempo. Y Dios nos ha dado la capacidad también de poder decidir. Dios no nos obliga a tomar una alternativa, pero Él nos pone en perspectiva las opciones y nos dice las consecuencias de las opciones. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios está poniendo en el frente: mira, esto es lo que va a pasar si haces de esta manera, y esto es lo que va a pasar si haces de esta otra manera. Entonces la sugerencia aquí es: escoge pues obviamente lo que va a ser bueno para ti y no lo que va a ser malo para ti. Y eso es uno de los principios para poder saber decidir. Dios mismo ya ha puesto en su palabra las consecuencias de algo. Recuerde que cuando creó a Adán, le dijo: mira, tú puedes comer de cualquier árbol, pero ese árbol que estás allí, de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer, porque Él le dice la razón, el día que de él comiera, y le dice la consecuencia: vas a morir. Entonces Dios en su palabra tiene eso: no hagan tal cosa por esta razón. Analice las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de A y cuál es la consecuencia de B? Y vamos a ver quién es la otra persona, versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es uno de los pasajes más discutidos de la Biblia. No vamos a entrar mucho en polémica porque ha habido gran cantidad de personas que tratan de identificar, bueno, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde salió? ¿Qué hacía en Canaán? Y todas esas cosas. Porque es interesante ver que la Biblia, cada vez que nombra un personaje, nombra su descendencia o su ascendencia, ¿verdad? Dice hijo de tal persona o padre de tal persona. Porque la Biblia trata de identificarlo en una familia, lo pone en una familia. Pero cuando habla de Melquisedec, no lo ubica de esta manera. No dice hijo de alguien o es el padre de alguien. Simplemente lo menciona de una manera aislada. Pero nos hace ver también algo interesante. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y nos dice que es el rey de Salem. Y se entiende por algunos estudiosos de que Salem es la original Jerusalén. Y Melquisedec también es conocido aquí como sacerdote del Dios Altísimo. Él era un adorador, él era un sacerdote verdadero del Dios Altísimo. En este momento recuerde que todavía no había la nación de Israel, había ocurrido que el reseteo de la tierra cuando Dios salvó a Noé y su familia y luego tuvo que dispersarlos en la torre de Babel. Pero había un hombre que sabía quién era el Dios creador de los cielos y de la tierra. La idolatría se había extendido tremendamente sobre la faz de la tierra, pero Abraham había sido llamado por Dios para salir de esa idolatría y se encuentra con el hombre que precisamente no creía en la idolatría, sino en un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y lo llama el Dios Altísimo. Y esto es también bastante interesante porque
En aquellos tiempos antiguos no había estas referencias del Dios Altísimo, no había una ley todavía, ¿verdad? Aún los 10 mandamientos no habían sido escritos. Pero hay algo que hacía único a este hombre Melquisedec, y es que él era rey y sacerdote. ¿Y por qué esto es único? Porque la Biblia nos dice de que los reyes no podían ser sacerdotes, y los sacerdotes tampoco podían ser reyes. Y en la vida práctica usted se ha dado cuenta que también combinar la religión con autoridad civil no ha dado buenos resultados. A través de la historia, pues eso lo sabemos. Dios mismo entonces prohibió a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes les prohibió que fueran reyes. Entonces, esto es lo que hacía único a Melquisedec. Y también hay algunas acciones interesantes. Dice la Biblia que sacó pan y vino y le sirvió a Abraham. Y cuando usted escucha pan y vino, ¿qué es lo primero que se acuerda? Pues claro, la cena del Señor, ¿verdad? La última cena, cuando se trata del pan y del vino, la simbología que esto tiene. El pan, pues el cuerpo, simbolizando el cuerpo de Cristo, y el vino simbolizando la sangre de Cristo. Haga de cuenta que ellos tuvieron una santa cena en ese momento, aún antes del Nuevo Testamento, aún antes de que Jesús la instituyera. Además de todo eso, hay otra cosa interesante de Melquisedec, pues dice, retomando, que es sacerdote del Dios Altísimo, pero como sacerdote hizo dos cosas: bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Y eso que nos enseña que un sacerdote debe estar conectado con ambos, con las personas y con Dios. Para poder interceder por las personas, usted necesita estar conectado con las personas. Y luego sí puede interceder ante Dios por esas personas. Si usted es un líder, si usted es un pastor, un líder de jóvenes, de escuela dominical o lo que sea, usted necesita estar conectado con la gente para poder también, mientras está conectado con Dios, llevar a esas personas en oración ante Dios. Y luego otra de las cosas polémicas para muchos, que Abraham le dio los diezmos de todo. Y es interesante que la Biblia menciona esto, que sea de todo. Ahora, ¿quién era Melquisedec y por qué Abraham en ese momento, a un hombre que acababa de conocer, le da el 10% de todas sus cosas? Esto era como que Abraham quería bendecirlo. ¿Y por qué? Recuerde, Melquisedec había ya bendecido a Abraham. Ahora Abraham está bendiciendo de una manera material a Melquisedec, a un sacerdote. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Porque aquellos que le bendicen a usted de una manera espiritual y usted tiene la oportunidad de bendecirlo de alguna forma material, invítele un almuerzo, por ejemplo, hágalo. Porque también Dios va a bendecirlo cuando usted hace. La Biblia dice, bienaventurado más es dar que recibir. Abraham recibió una bendición espiritual, pero él retribuyó con una bendición material. Y Melquisedec es un tipo de Cristo. No nos importa quién es, pero sí nos importa a quién representa. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como descendiente de David, Jesús sería rey, pero según la misma institución de la ley, entonces como rey no podría ser sacerdote. Pero lo dice Salmo, en el orden de Melquisedec. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el sacerdocio vino después, a través del orden de los levitas. Pero Melquisedec fue pre-levitas, fue mucho antes, entonces no había esta ley para él que aplicara, que si no era levita, entonces no era sacerdote. Pero siendo en el orden de Melquisedec, él no tenía que ser un levita. Entonces, por esa razón, Jesús cumple estos dos requisitos: es ser rey y también ser sacerdote. Por eso dice Hebreos 7, los 4 primeros versos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces podemos ver la grandeza de este hombre. Y esta es la decisión. Abraham tuvo que escoger entre dos cosas: lo que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo y también lo que el rey de Salem estaba ofreciendo. ¿Y qué es lo que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo? Verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y esto qué tiene de especial? Era una costumbre realmente en el Medio Oriente en aquel momento que el conquistador se quedara con los bienes.
de lo que había rescatado. Entonces era una costumbre, era algo normal en ese momento que el rey de Sodoma le dijera esto a Abraham: dame las personas, pero tú quédate nomás con el botín, quédate con los bienes. Y esto me recuerda algo también, porque la forma de hablar de este hombre es: ok, dame las personas, pero esta parte material, estas riquezas van a ser para ti. Recordemos un momento, Mateo 4, 8 y 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. El diablo también intentó tentar a Jesús por medio de los bienes, por medio de las riquezas. ¿Y por qué esto también es importante conocerlo? Lo vamos a ver. Vamos a ver la respuesta primero de Abraham. Y versos 22 al 24. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Estas son las mismas palabras que con las que se describía Melquisedec, ¿verdad? Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham rechazó esta oferta, porque él entendió que su bendición venía verdaderamente de Dios. Si el rey de Sodoma representaba los placeres de este mundo, él no iba a tomar de los placeres de este mundo, porque él había hecho un pacto con Dios. Y lo identifica aquí una vez más como el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Para qué necesito lo tuyo si el dueño de todas las cosas está conmigo? En 1 de Juan 2, 15 al 17 dice: si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la decisión que tomó Abraham. Él se dio cuenta que los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que estaba representado en el rey de Sodoma al ofrecerle este trato. Pareciera normal, pero muchas cosas parecen normales y no nos llevan a un buen fin. Por eso leímos: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin no es bueno, es un fin de muerte. Ya en un plano espiritual, si Abraham hubiera aceptado aquel botín o recompensa del rey de Sodoma, hubiera sido como reconocer una sumisión ante él también, lo cual era totalmente contrario a su sumisión ante Dios. Entonces eso es lo que vamos a entender. Todos los días nos enfrentamos a decisiones. El punto está en saber escoger de acuerdo a lo que la Biblia nos ha enseñado. Y por lo general hay dos opciones, a veces muy concretas, muy extremas. La una opción es Dios o la idolatría. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta era una pregunta lógica, ¿verdad? En aquel momento, momento de idolatría. Entonces Elías dice: vean, muchachos, es hora de decidir. O siguen a Dios o siguen al diablo. Así de simple. ¿Por qué? Muchas personas se conforman con tener una religión, nada más. Y eso estaba pasando en los tiempos de Elías también. La gente quería una religión, adorar a Dios, adorar a Baal, lo que sea, pero lo que les importaba es que en su religión sean honestos. Pero lo que está diciendo Elías, no se trata de una religión, se trata de un Dios verdadero y único. Entonces, ¿a quiénes van a escoger? Si vas a escoger al Dios verdadero único o quieres seguir a su contrario, que es el diablo. Hay otras dos opciones, la carne o el espíritu. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. También esas otras dos opciones tenemos en nuestra vida. De pronto hemos aceptado a Jesucristo en nosotros, de pronto estamos asistiendo regularmente a una iglesia y de pronto pues hasta estamos sirviendo en un ministerio. Pero eso no significa de que todo está bien precisamente, porque también dentro del cristianismo usted tiene dos opciones: o es un cristiano carnal o es un cristiano espiritual. Y la Biblia nos dice a través del libro de Romanos precisamente que hay una consecuencia de dedicarse a la carne y hay una consecuencia de dedicarse al espíritu. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Qué quiere decir estas cosas? Esto es parte del Sermón del Monte de Jesucristo, ¿verdad? Lo que está diciendo, recuerde el contexto del Sermón del Monte mientras decía esta cosa. Dice: no hagan tesoros en la tierra donde se van a perder, hagan tesoros en el cielo, donde van a durar para siempre.
Y también dice, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. El obstáculo que nos impide a invertir sabiamente, a decidir sabiamente, es nuestro corazón. Así que no le pare bola a las películas cuando dicen, decide según tu corazón. No, porque el corazón es el más engañoso que existe. Y la Biblia lo comprueba, y usted precisamente lo ha comprobado cuando ha tomado decisiones basadas en su corazón y no en lo que la Biblia dice. Segundo de Pedro 2:19, la segunda parte dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el momento que usted cede ante una tentación, ante un pecado, esclavo también se vuelve de eso. Así que lo que Dios quería mostrarnos es, tienes que decidir también, ¿no? Hay dos maneras, no solamente Dios y el diablo. De pronto ya escogiste a Dios, pero ya estando en Dios, ahora tienes que escoger espíritu o carne. Y una vez que ya estás allí, entonces tienes que aprender a no ceder. ¿Y cuál fue la decisión? Josué tomó una de las mejores decisiones, Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tenemos un hombre que entendió su posición como líder, no solo de un pueblo, sino como líder de su casa, como sacerdote de su casa. Dice, bueno, ustedes escojan lo que quieran, pero yo y mi familia vamos a servir a Dios. Y así de simple, fue la mejor decisión. Y vemos aquí de que Abraham tomó la mejor decisión. Él no tomó en cuenta la oferta de este hombre que representaba la forma de vivir carnal, sino que decidió mantenerse fiel a la promesa que él había hecho a Dios. Pero, ¿qué más dice la Biblia acerca de las decisiones? No todas las decisiones son de vida o muerte, no todas son el diablo o Dios. Hay otras decisiones que también tenemos que tomar en nuestra vida, que de pronto nos presentan opciones múltiples y que podemos escoger entre varias de ellas. Pero ¿cómo poder hacerlo? Primero, tiene que decidir con sabiduría. Bueno, suena lógico, pero vamos a ver en qué consiste. Proverbios 2, versos 2 al 6. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si amares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una de las maneras de hacerse sabio es conociendo a Dios, y la Biblia dice eso, ¿no? El temor de Jehová es lo que nos ayuda a movernos en sabiduría. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La siguiente cosa, rodéese de personas que le van a aconsejar bien. Y usted sabe quiénes son esas personas, ¿verdad? No le va a venir a pedir consejos a aquel que de pronto ha desperdiciado su vida en el alcohol y las drogas, y diciéndole en plena forma de consumir, haz esto, hermano. No. Usted tiene que buscar personas que Dios haya provisto a su lado, que hayan adquirido sabiduría de esta manera, que hayan buscado la sabiduría porque la han atesorado. Y esa sabiduría consiste en entender el temor de Dios, es decir, en vivir de una forma en que le agrada a Dios. Rodéese de ese tipo de personas que le van a ayudar a dar un consejo sabio en el momento que usted tenga que decidir. Siguiente cosa, define y comprende el problema. Antes de tomar una decisión debe determinar el curso que va a seguir, ¿verdad? ¿Y cómo va a hacer eso? Mire cuidadosamente hacia el futuro, tratando de ver cuáles son las consecuencias de decidir esto o lo otro. De pronto, como dije, no se trata de vida o muerte, pero tiene varias opciones buenas. Ve hacia adelante, hacia el futuro. Si decido esto, ¿qué va a pasar mañana, pasado, en 5 años? Y si decido lo otro, lo mismo, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo voy a hacer eso? Reúna los hechos, examine la situación a profundidad y considere también las diferentes ramificaciones que puede tener, ¿verdad? Porque hay veces que puede decidir algo que afecta a terceros y estos terceros afectarán a otros que están a su alrededor y va a tener muchas ramificaciones. Vea usted y evalúe, defina ese problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La Biblia dice y nos da ejemplos de cómo hacerlo. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Justo ahora, en tiempos de pandemia, usted sabe de que no va a salir de una manera imprudente a poder contagiarse. De pronto no se contagia a usted, o usted es muy joven y no le va a pasar nada, pero tiene a sus abuelitos, tiene personas que están alrededor que pueden salir afectados. Entonces mire esas consecuencias al futuro. Proverbios 18:13 dice, el que responde palabra antes de oír, lee su actitud y oprobio. A veces estamos en una discusión y no dejamos hablar a la otra persona, no lo dejamos terminar y decimos, ya sé lo que vas a decir, y comienza usted a hablar. No, espere que termine de hablar para que tenga todos los hechos, si no usted no va a tener todos los hechos, ¿verdad?
Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese es otro problema que tenemos. Juzgamos por las apariencias. Eso hizo Lot. Juzgó las apariencias por lo que vio y no por lo que realmente iba a considerar en las consecuencias a futuro. Así que considere más las consecuencias a futuro que las apariencias. Siguiente tip, calcule el costo. Lucas 14:28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Siéntese y calcule el costo. Si va a gastar en algo, pues mire si puede pagarlo. Si se va a endeudar, asegúrese de que en realidad usted va a poder cumplir con esos pagos. Calcule el costo de las cosas antes de tomarlas, antes de decidirlas. A veces la tarjeta de crédito puede ser una buena idea, pero a veces puede ser una mala idea, porque si usted decide de una manera incorrecta, se va a endeudar en algo que no va a terminar de pagar. Y por supuesto, descarte todo lo que es antibíblico. Si hay alguna solución que aparezca que se vaya en contra de los principios bíblicos, bórrela de la lista, no la tome en cuenta. Y vaya, como dije antes, busque consejo. Entonces agarre a alguien que sea sabio, agarre su líder, agarre a su papá, su mamá o alguien que usted conozca que sabe que le puede ayudar. Como conclusión, debemos estar siempre preparados ante las batallas que tendremos por delante. Además, aplique todos los principios que hemos visto, porque en la práctica es que sirven. Y sobre todo para mí me gusta esta conclusión, Salmos 24, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Si Dios le enseña su camino, su palabra, usted tiene toda la sabiduría para decidir sabiamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por la bendición de haberla estudiado también. Ayúdanos en los momentos de tomar decisiones. Seas tú mediante tu Espíritu Santo que nos guíe. Pon alrededor de nosotros personas que nos ayuden también, no solo a edificarnos, sino a decidir en los momentos que lo necesitamos. Ayúdanos a descartar aquello que no te agrada también, mi Dios. Ayúdanos a evaluar, Padre, y que nos haga sabios cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.